pascual tiene personalidad propia esta primera semana que hoy acaba, la octava de Pascua, que se celebra como el único día a este mismo domingo, otros que se llaman Domingo de Tomás, porque precisamente en un día domingo el Señor se aparece a sus discípulos, tal como los relatara el Evangelio de hoy. La lectura de hoy nos habla del poder transformador de la fe pascual. El Evangelio nos recuerda que esa fe es capaz de hacer que el grupo de los discípulos se transforme en una comunidad misionera, experiencia que se traduce en comunión de vida, como lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta fe produce en nosotros un nuevo nacimiento para vencer al mundo, según la primera carta de San Juan. Escuchemos atentos, celebremos el domingo como la gran fiesta del Señor. Con esta Santa Eucaristía, de pie cantamos. El Señor nos invita a abrir el corazón con gran alegría y entusiasmo para vivir esta fiesta como una acción de gracias a Él, que nos ha llamado para motivar el reino de Dios que está entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, manifestada en la comunidad que se alegra para vivir este encuentro pascual, esté con cada uno de ustedes. Celebramos en este día la fiesta de la misericordia. En este segundo domingo de Pascua vamos a ofrecer nuestras intenciones a Dios, unidos a las intenciones que cada uno de ustedes trae. Hoy ofrecemos en acción de gracias por la fundación del distrito de Buquén, en los 110 años, ¿verdad?, de fundación. Damos un fuerte aplauso a este querido pueblo. Nos alegramos por las autoridades presentes, maestra, vicealcalde de este distrito. Invitamos siempre a nuestro alcalde, este es su casa, su hogar también. Vivimos también la alegría de poder disfrutar de la fiesta de la Divina Misericordia en este día. Y ofrecemos también esta intención por todos los que son devotos. Oramos por el eterno descanso de Lilia González de Ledesma, David Ahmed Sabín Castro, Lucrecia Caballero, Maír González Delgado y Flor de María Ábrega. Con estas intenciones
Abrimos nuestro corazón para el encuentro con el Señor y hoy nos regocijamos, porque sabemos que la misericordia de Dios es eterna, es grande y abarca incluso nuestros pecados. Por eso, llamados a reconocer nuestros pecados y pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos permita llegar a la vida eterna. Amén.
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud que los habían creído, de los que habían creído, tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Alabanza, Señor. Misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del
de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con usted. Les anuncio la buena noticia según San Juan. Escucharemos el capítulo 20, versículo 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos,
acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de los discípulos, pero no están escritos en el libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos y hermanas. Paz y bien para todos. Buenos días en el Señor. Hoy celebrando el Domingo de la Misericordia, celebramos también este aniversario de nuestro querido y hermoso boquete, que tratamos de cuidar, porque contemplamos en él también lo que Dios ha creado. Sean bienvenidos, ¿verdad?, nuestras autoridades, señor alcalde Josuar Alvarado, nuestra vicealcaldesa, nuestro diputado y todos los presentes en esta celebración que ha caído como una dicha celebrando el Domingo de la Misericordia. ¿Cómo contemplar la misericordia de Dios entre nosotros? Dios siempre ha hecho cosas grandes en nosotros y por eso cada día nos alegramos. Celebrar para nosotros la resurrección es también sentir que con Jesús nos muestra siempre la esperanza, que en el día a día el Señor con esta celebración impacte nuestra vida y podamos nosotros, los seres humanos, irradiar siempre la luz de Dios de Jesús en medio de nuestras realidades, siendo portadores de esa frase que hace referente Jesús en el Evangelio: la paz esté con ustedes. Es importante recrear esta frase de Jesús. ¿Y por qué lo repite 3 veces en el Evangelio? La paz esté con ustedes. Porque quien no siente paz, quien no vive la paz, pues nunca va a entrar en un encuentro profundo con el Señor. Porque siempre hay impases, siempre habrán obstáculos en la vida. Y esos obstáculos de la vida somos muchas veces nosotros mismos. A veces puede ser la realidad en la cual estamos viviendo. Pero hoy hablamos de esa paz que es portadora de esperanza y de amor. Es poder actualizar en cada Eucaristía el acontecimiento de la resurrección, donde todos y todas tenemos que convivir en una misma comunión, donde no debe de haber discordias, donde no hay más importantes. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. El Domingo de la Misericordia que celebramos como iglesia no es igual a la palabra que hay que ser tolerantes. Porque la palabra misericordia viene de Jesús, de poder vivir desde las entrañas del amor de Dios y exponerse incluso ante el pecado y el sufrimiento de los hombres. Y en ella quiere manifestar por encima de todo el amor de Dios,
La misericordia en Jesús, desde Jesús y con Jesús, se debería de entender en que debemos compadecernos de los sufrimientos, de las miserias de los hombres de este mundo que siguen sufriendo. Y esta misericordia se manifiesta en la compasión, diferente a la tolerancia. Tolero todo, tolero el egoísmo, la pobreza, la enfermedad, diferente a lo que dice Jesús. Tengan misericordia, tengan compasión, es decir, me compadezco, entro en el lugar de los demás, me pongo en el lugar de los demás, y esta misericordia recoge el fruto, concluyendo en la vida de todo ser humano cuando hablamos del perdón y cuando hablamos de la reconciliación, hermanos. Son dos palabras muy difíciles, porque en la vida siempre queremos tener culpables y siempre queremos reprochar. Si le reprochamos a Dios, ¿cómo no vamos a reprochar a nuestros hermanos? Más que un sentimiento, la misericordia, un sentimiento de simpatía, es un acercamiento empático, donde yo me pongo en el lugar de los demás. Y esto, conocido desde la vida de la fe, es uno de los principales atributos y virtudes que nos da el Señor sabiamente desde la inteligencia y desde la capacidad de que todo hombre disfrute de la vida. Cuando hablamos de la vida, hablamos de la resurrección. No hablamos de los muertos, porque en el reino de los muertos ya nadie va a adorar a Dios, ya nadie va a alabar a Dios, sino nosotros los vivos somos los que damos testimonio y verdad, somos la luz, somos los que atraemos, no somos lo más importante, estamos para servir a Dios, para servir a Jesús y seguirlo a Él. El mensaje de este domingo, hermanos y hermanas, nos invita a retomar el camino del verdadero discípulo y discípula de Jesús, que se compenetra de la experiencia del resucitado. No solamente el cristiano de hoy, el creyente, espera una prueba o milagro de resucitado o de Jesús para poder creer. Entonces pasaríamos a ser Tomás o Tomasas en la vida, que tenemos que palpar, que tenemos que tocar, que tenemos que ver para poder creer. Si bien lo dice el Evangelio, la fe que tenemos nosotros en este tiempo ha sido transmitida y por eso creemos. ¿Qué decía Tomás? Dios mío, Señor mío y Dios mío. Una frase que repetimos también: creemos que tú estás presente. Creemos no solamente por la tradición, creemos porque tú estás vivo. Esa es la verdadera realidad de la resurrección. ¿Y en dónde se basa la fe? Pues en la perseverancia, hermanos y hermanas, de la oración que nos permite permanecer en la confianza con Jesús, con ese que seguimos, con ese que amamos, y nos permite entonces estar despierta, no dormidos. Hay muchos cristianos dormidos, no necesitamos de más dormidos, dormilonas. Queremos cristianos despiertos. La fe en el resucitado requiere de una acción y de un testimonio, de la practicidad. No requiere de cristianos en la pasividad, que nos dormimos en los laureles. En la comunidad de los discípulos existió un vacío, pero que no solo a ellos le existió,
sino que también en la comunidad de los creyentes. Existe todavía hoy vacío, existe miedo. Para el cristiano verdaderamente de hoy debe de existir una esperanza nueva, permanente, en una actitud de siempre estar en camino, hermanos y hermanas, no de esperar solamente. Los discípulos siguieron sin entender las Escrituras, siguieron sin entender las palabras de Jesús, y por eso se aferraron tanto al miedo, al vacío y a su falsa confianza en ellos mismos. Desconfiaron de las palabras de Jesús. Hoy pasaron 8 días, ¿y qué sucedía con los discípulos? Estaban encerrados en sus casas, encuevados, como decimos nosotros, al miedo. El miedo se va apoderando de nosotros, de todos, y a veces ese miedo nos perturba tanto que a veces creemos que hemos perdido la fe. ¿Quién no ha tenido miedo con esta pandemia que todavía seguimos viviendo? Y a veces existen entonces en nuestra vida miedos que nos angustian. A veces encontramos razones para no vivir la fe. Bien, hermano, lo único que les queda a los discípulos es la seguridad de encerrarse en sí mismo. Es una actitud similar a la que nosotros los cristianos nos cerramos a las nuevas esperanzas, a la nueva manera de vivir. Hoy podríamos utilizar ese dicho de sálvese quien pueda. Quien pueda vivir va a vivir, quien va a morir va a morir. Ya nadie piensa, hermanos y hermanas, en salir de su casa, de su vida interior y anunciar el reino de Dios, curar la vida de tantos hombres y mujeres que están enfermos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Quién anuncia el reino de Dios que está entre nosotros? Preferimos anunciar que el reino de Dios está por venir, pero no que está entre nosotros. ¿Cómo entonces sería el contagiar esa buena noticia de Dios? ¿Cómo la vamos a contagiar si a nosotros nos da miedo? Juan en el Evangelio de hoy describe de manera insuperable la transformación que se provoca en los discípulos cuando Jesús llega en medio de ellos, en medio de su miedo, y se hace presente. Con Él todo es posible, hermanos. Se vence todo, librarnos del miedo, abrir las puertas no solamente de la casa, sino de nuestro corazón, y poner en marcha la nueva evangelización. No hay que esperarlo todo cómodamente. El cristiano de hoy es muy cómodo, espera, y cuando esperamos dejamos que los demás hagan todo. Lo que comunica Jesús, hermanos y hermanas, a su comunidad es ese signo de paz, porque Jesús no reprochó a los discípulos, no reprochó a la comunidad que lo habían dejado solo. Ninguna queja, ninguna reprobación por eso cuando lo mataron en la cruz, sino que Jesús inicia algo nuevo, impulsado por aquello que dice hoy el Evangelio: les doy el Espíritu, hermanos. Como cuando ustedes responden: y con tu Espíritu, pero que ese Espíritu verdaderamente nos llene, nos comprometa. En hebreo se dice la ruah, es decir, el viento, el aliento, la sabiduría que nos hace a nosotros los creyentes ser conscientes de nuestra fe. Lo que necesita hoy la iglesia, hermanos y hermanas, no es solamente reformas religiosas o llamadas solamente a la comunión y a la comunidad.
necesitamos experimentar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades de iglesia, un nuevo inicio. No el siempre se ha hecho así, si no, no vamos a caminar nunca. No vamos a marcar la diferencia que marca Jesús, y a partir de ese nuevo inicio vivir la presencia viva de Jesús, porque Jesús será para nosotros, hermanos y hermanas, la fuente principal, el centro de nuestra vida, la vida de la fe de la iglesia, donde debemos aprender a recibir, a acoger con fe la presencia del resucitado. Cuando Jesús vuelve a presentarse a los 8 días, ese miedo de los discípulos se disipa porque Jesús es la luz y Jesús se acerca a ellos. Entonces la pregunta sería: ¿cuándo vamos a experimentar la misericordia de Dios? ¿Cuándo la vamos a experimentar? ¿Cuándo vamos a experimentar el amor de Dios? No solo a Tomás, que duda, quien aprende a creer en la confianza de la resurrección, también nosotros, hermanos y hermanas, debemos de ir superando la duda, los miedos, las angustias que todavía hacen vivir un cristianismo con desencanto. Como dice el Papa Francisco, todavía hay caras llenas como de vinagre, como cuando usted se toma una limonada ácida. Así vemos los rostros de muchos seguidores de Jesús. ¿Cómo va a llamar la atención usted? Si no pedimos la sabiduría, como dice Jesús en el Evangelio, y el Espíritu, nuestras obras van a ser vacías. Si van con el Espíritu, van a estar llenas de esperanza, de paz, no solamente buscando nuestros intereses. En nuestra vida social también tenemos que buscar los intereses de los demás, que hagan vivir una vida plena, digna y honesta, como lo que nos pide Jesús. Hoy el cristianismo, verdaderamente, si cree en el resucitado, va a los caminos, va a los hogares y anuncia que el reino de Dios está entre nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. De pie, hermanos y hermanas, juntos profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, En el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Partícipes hoy de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos y hermanas, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. Respondemos a nuestras intenciones. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Para que la Iglesia siga siendo testigo de la resurrección de Cristo, para proclamarlo al mundo, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Pidamos porque nuestros gobernantes participen de la alegría de la resurrección de Cristo y eso les lleve a hacer resurgir a los pueblos en una resurrección
de vida mejor, roguemos al Señor. Para que todos nos hagamos solidarios con los más necesitados de nuestra sociedad, brindándoles nuestra ayuda concreta y nuestras oraciones, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por el cristiano que duda, por el incrédulo que quisiera creer y por todos los que buscan con amor la verdad, para que, iluminados por la gracia pascual, reconozcan que no hay otro fuera de Cristo que pueda salvarnos. Roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por los que aquí presentes, para que nos dejemos evangelizar con un corazón dócil y seamos resonancia viva de la palabra que nos salva. Roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este gran sacrificio sea realmente agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigámonos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Todos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y este cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue hoy en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo José Luis y todos los pastores que hoy cuidan de tu pueblo. Llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que hoy han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, la Madre de Dios, de su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hoy con el Señor resucitado, el Señor de la vida, el Señor de las esperanzas. Por eso, atrevámonos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres del pecado y protegidos de toda maldad, esperando siempre la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de comunión fraterna. Paz del Señor para todos. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el resucitado, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a comer de este banquete del Señor. Señor, yo no soy digna de que pero una palabra para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Para la comunión, los que van a comulgar se quedan en su lugar. Voy a pedir a los servidores que coloquen alcohol en las manos de cada uno de los que va a comulgar. Los que no comulgan se pueden sentar. Cantamos.
Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: la paz esté con ustedes. Aleluya. Oremos. Dios todo amoroso, concede que la gracia recibida en este sacramento pascual merezcamos siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición especial
especial de este domingo de Pascua, Domingo de la Misericordia, junto al grupo que hoy tenemos también de la Divina Misericordia. Vamos a hacer la bendición de este hermoso cuadro que nos han donado, nos han regalado. Y hoy en este día especial damos la bendición a todas las familias, a los que nos están viendo a través de las redes sociales. También vamos a dar la bendición especial a nuestras autoridades presentes en este día que celebramos también un aniversario más de nuestro hermoso y querido boquete, para que Dios también les conceda a ellos la sabiduría en sus proyectos y siempre sean sensibles a las necesidades de todos los hombres y mujeres de este pueblo. Vamos a dar la bendición especial. En verdad, hermanos y hermanas, tenemos motivos para alegrarnos, ya que vamos a bendecir y recibir de Dios su gracia con ocasión de esta imagen, este cuadro de nuestro Señor Jesucristo, bajo la vocación de la Divina Misericordia, destinada a esta veneración pública. Esta sagrada imagen ha de recordarnos en el primer lugar que Cristo es imagen visible de Dios invisible, el Hijo eterno de Dios, que bajo el seno de la Virgen es el signo y sacramento de Dios Padre. Él es efecto, dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al venerar pues esta imagen, levantemos los ojos hacia Dios, hacia Cristo resucitado, que con el Padre y el Espíritu Santo reinan para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Que viva Jesús de la Misericordia! ¡Que viva el resucitado! ¡Que viva el pueblo de Boquete! Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A cada oración decimos amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga en este día solemnísimo de la Pascua, y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna, con la resurrección de su Hijo resucitado. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en la paz del Señor. Feliz fiesta, feliz domingo para todos, paz y bien. Gracias a las autoridades que nos han acompañado en este día. Bendiciones para ellos. Si quieren esperar dentro del templo en su lugar, pueden sentarse mientras pasa la lluvia, ¿verdad? Evitando la aglomeración. Cantamos.